primer término a los distinguidos miembros del Presidium que nos acompañan. Damos la bienvenida al senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Nos da gusto recibir a la diputada Verónica Juárez Piña. Ella es vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la Cámara de Diputados. De igual forma, damos la bienvenida a la senadora Kenia López Rabadán, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Al senador Miguel Ángel Osorio Chong, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución, del Partido Revolucionario Institucional. Así también damos la bienvenida a la senadora Claudia Ruiz Massieu, integrante del Grupo Parlamentario del PRI. Está con nosotros el senador Dante Delgado, coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. A la senadora Indira Kempis Martínez, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. Saludamos con gusto a la senadora Vanessa Rubio Márquez, integrante del Grupo Parlamentario del PRI. También damos la bienvenida al senador Emilio Álvarez Icaza, senador independiente. Esta mañana saludamos y damos la bienvenida de igual forma al senador Manuel Añorbe Baños, al senador Yulén Rentería del Puerto, al senador Juan Manuel Fósil, al senador Clemente Castañeda, a la senadora Claudia Edith Anaya que nos acompañan. Saludamos de igual forma a Maite Azuela. Ella es activista de los derechos humanos del colectivo #Seguridad Sin Guerra, a Stephanie Santiago Fernández, integrante de la Dirección Nacional Extraordinaria. También nos acompaña Angélica de la Peña Gómez, activista y defensora de los derechos humanos. Está con nosotros la senadora María Leonor Noyola y el senador Cruz Pérez Cuellar, ambos del Grupo de Morena. Saludamos y damos la bienvenida a la senadora Beatriz Paredes Rangel. Nos da gusto recibir a Jesús Zambrano, a Luis Espinosa Cházaro y a Jesús Ortega. Señoras y señores, a continuación escucharemos el mensaje de bienvenida del senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Muchas gracias, muy buenos días a todas, a todos ustedes. Quiero agradecer a los coordinadores de los grupos parlamentarios que nos acompañan el día de hoy en el Senado de la República. Quiero agradecer a las senadoras, a los senadores que se encuentran presentes, a la diputada, a los representantes de la sociedad civil que nos acompañan, amigos, integrantes de fuerzas políticas que hoy también se dan cita en este evento. Agradecer a todos y cada uno de ustedes porque se advierte la concurrencia y por supuesto la convocatoria que resulta muy importante en el marco de este evento, poder llevar a cabo un ejercicio de análisis, un ejercicio de discusión, en donde yo quiero destacar, porque es verdaderamente un acuerdo que a mí me parece que es un acuerdo histórico, el que se ha conseguido ayer en la Junta de Coordinación Política, un acuerdo en donde todas las fuerzas políticas, todas, tanto la fuerza mayoritaria como las demás fuerzas políticas, coincidimos en el diálogo y se estableció por unanimidad llevar a cabo el Parlamento abierto para la discusión, para el debate, para el análisis
de la Guardia Nacional. Este acuerdo de la Junta de Coordinación Política que tengo aquí en mis manos, firmado precisamente el día de ayer, 7 de febrero, establece los lineamientos para poder desarrollar el Parlamento abierto, establece cuáles van a ser los puntos que se deben de cubrir. Quiero destacar pues la orientación y obviamente el impulso que ha dado también a esta tarea el senador Clemente Castañeda, en donde ha sido puntual la insistencia de que lleváramos a cabo este ejercicio. La concurrencia de la voluntad política de los coordinadores y coordinadora de los grupos parlamentarios para alcanzar este acuerdo de unanimidad que nos va a permitir poder discutir con profundidad y poder alcanzar los acuerdos necesarios para esta tarea. Por lo que se refiere al PRD, quiero decir que nosotros no estamos en contra de la Guardia Nacional. Nosotros queremos que haya una Guardia Nacional, pero como dijimos ayer, bien elaborada, una Guardia Nacional que le sirva a la sociedad, que pueda cumplir con todos los lineamientos, tanto de derecho interno como de derecho internacional, los lineamientos que se han venido marcando en una serie de discusiones. Ha habido avance, es decir, lo que llega de la Cámara de Diputados y Diputadas viene con avance, pero creemos que todavía se requiere una reflexión mucho más profunda. Así que yo doy la más cordial de las bienvenidas, agradezco de nueva cuenta la voluntad política reflejada en este importantísimo acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República y deseo que haya mucho éxito en estos trabajos que se van a desarrollar y que estarán a lo largo de toda la próxima semana haciendo esta convocatoria, cumpliendo con puntos muy específicos como lo marca el acuerdo, como lo es el derecho a la información, la participación ciudadana y rendición de cuentas, información parlamentaria, información histórica, datos abiertos y no propietario, accesibilidad y difusión, entre otros, para poder cumplir con el Parlamento abierto. Me parece que es un avance sustancial, así que pues muchas gracias de nueva cuenta y que haya mucho éxito en los trabajos. Muchas gracias al senador Mancera por sus palabras. Bien, también saludamos con gusto al senador Juan Manuel Fósil, al senador Omar Obed Maceda y también a la senadora Nubia Mayorga Delgado. Bienvenidos. Tiene ahora el uso de la palabra la senadora Kenia López Rabadán, integrante del Grupo Parlamentario del PAN. Muchas gracias. Quiero decir que para mí de verdad es un privilegio y es un gusto verles. Hemos estado en distintos espacios de lucha y de trabajo y para mí esta mesa es, por decirlo menos, esperanzadora. Nos genera la posibilidad de construir acuerdos, de encontrar en las distintas visiones de este Senado de la República un espacio de entendimiento, no en beneficio de un partido político, no en beneficio de la rentabilidad electoral de alguien, sino en beneficio de las mexicanas y los mexicanos que tanto lo necesitan en este tema, que es un tema crucial. Cuando nosotros hemos estado en distintas entidades federativas, la mayoría de quienes estamos aquí, hemos hecho campaña, hemos visto la necesidad de resolver una problemática latente que es la inseguridad, nos obliga a repensar qué hemos hecho como país. Nos obliga inclusive a reconocer cómo nos hemos equivocado como país, cómo hemos tomado decisiones que, aunque en su momento parecían las más viables, resultaron desafortunadas en la realidad y en los hechos. Por eso es que esta mesa se vuelve tan importante. Hay una discusión clara a nivel nacional y es si la policía, la marina
la defensa forma parte de esta ruta institucionalizada de aminorar la inseguridad, o si es otra forma de entendimiento. Lo que el PAN ha dicho, y lo dijo en la Cámara de Diputados, y lo seguimos diciendo en el Senado de la República, es no a la militarización de México, sí a la fortaleza de las policías municipales, de las policías estatales, de la Policía Federal. Me parece que entre la minuta que estamos recibiendo y lo que quisiéramos se generara como un producto legislativo, todavía falta mucho por hacer. Qué bueno que se abren estos espacios. El Parlamento abierto empieza hoy y felicito a los convocantes de este espacio. Empezará de manera formal e institucionalizada, gracias al acuerdo que ha comentado el senador Mancera, el lunes, y serán 5 días con 5 temas. Espero que hoy nos podamos poner de acuerdo para definir los responsables de mesas, la forma, la metodología, los horarios y demás, pero empieza hoy y muchas felicidades a quienes hoy nos han convocado, porque nos abre, primero que nada, como Cámara Revisora, a recibir el conocimiento de mucha gente, de defensores de derechos humanos que han hecho de su vida una expertise para que nos vengan a decir qué está bien y qué no de la minuta, de especialistas, de organizaciones de la sociedad civil que hoy sin duda tienen mucho que decir, que lo dijeron en Cámara de Diputados y que están esperando que esta Cámara, estos 128 senadores, también les permitan hablar y les permitan argumentar. Quisiera solamente cerrar diciendo, todos queremos que la inseguridad se erradique, todos, no importa de qué partido político seamos, no importa de qué entidad federativa seamos, porque para asaltarte, violarte, asesinarte, secuestrarte, no te preguntan de qué partido político eres, simple y sencillamente te violentan en tus derechos. Por eso, tengan ustedes la certeza de que en esta mesa y de que en el Senado estaremos buscando todos que haya un dictamen que permita salvaguardar los derechos humanos, que permita reconocer la necesidad de una nueva estrategia en términos, evidentemente, de seguridad en México y también que permita que todos podamos entender que haya un dictamen que genere las 2/3 partes en beneficio de los ciudadanos. Ojalá y lo logramos hacer, ojalá y haya sensibilidad de todos para escucharnos, no solamente para recibir órdenes, sino para escucharnos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a la senadora Kenia López Rabadán por sus palabras. Damos ahora la bienvenida al licenciado José Antonio Guevara. Él es director ejecutivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Protección de los Derechos Humanos. Gracias por acompañarnos. Continuamos ahora con la interlocución del coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el senador Miguel Ángel Osorio Chong. Ya. Muy buenos días a todos y a todas. Mi compañera Claudia Ruiz habrá de puntualizar al respecto de lo que piensa el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional al respecto de la minuta que nos manda la Cámara de Diputados. Yo quisiera apuntar al evento que hoy nos convoca, que felicito al Grupo Parlamentario del PRD, en el que nos sumamos inmediatamente a poder realizar este foro, y que, debo de decirlo, también dio origen a poder impulsar un punto de acuerdo el día de ayer, en el que todos los grupos parlamentarios, y diría yo, todas las senadoras y senadores, estuvimos de acuerdo para poder discutir este tema de la Guardia Nacional. Sin duda, es un gran tema de trascendencia, tal vez, diría yo, es el
tema más importante que discutiremos en estos tiempos en la Cámara de Senadores, y por ello es que decíamos que no podía ser simplemente la discusión dentro del Senado, sino abrirlo a un parlamento abierto, como debe de ser, para escuchar todas las voces. El Senado no puede ser impermeable de las voces de la sociedad civil. Tiene que acoger lo que se dice de parte de los colectivos, de las organizaciones, de los diferentes niveles o ámbitos de gobierno. Y no solamente escucharlos, tengo que precisarlo. Tenemos que tomar en cuenta sus opiniones y ponerlas en nuestras decisiones. Por eso felicito esta convocatoria y sí me lleva a hablar respecto a los últimos años. Lo decía bien Kenia, se han hecho esfuerzos importantes de gobierno y debo de decirlo también que la mayoría no acompañado por el resto de las otras fuerzas políticas, como si fuera un tema de partidos políticos el tema de la seguridad. Lo hizo el PAN cuando gobernó. Nosotros pusimos una minuta en el 2014, una iniciativa en el 2014, para que se fortalecieran las policías locales, las municipales, las estatales, que fuera un mando mixto, como algún partido, recuerdo MC en lo particular, traía en sus planteamientos. Hoy hay senadoras y senadores que eran diputados antes. Y el caso es que no se logró esas 2/3 partes para lograr una reforma integral. Hoy este gobierno, el que entra con su grupo mayoritario, impulsa otra propuesta. Y quiero dejar clara la posición del Partido Revolucionario Institucional. No estamos oponiéndonos a su propuesta, pero no queremos que por ella se vulneren los derechos fundamentales de las y los mexicanos. No queremos que por ello se violen los acuerdos internacionales que tiene nuestro país ante organismos que pactamos desde el 2011 y que fue ya incluido en nuestra Constitución. Por eso es tan importante esta mesa, este foro, es tan importante sabernos escuchar, es escucharnos para construir, si le quieren denominar Guardia Nacional, no tenemos ninguna oposición al respecto. Lo que nos interesa es el fondo, la estructura y los alcances de esta Guardia Nacional. Y por eso, bienvenidas todas las voces, queremos escucharles. Los que hemos estado en gobierno sabemos sus opiniones y lo que entonces queremos es convencer a los otros, a las otras, para que podamos construir las condiciones de seguridad a partir de instituciones que estén dentro del marco legal del respeto a los derechos humanos y fundamentales de las y los mexicanos. Por eso aplaudo esta convocatoria al senador Mancera, a todo su grupo parlamentario y por supuesto el que confluyan aquí del grupo Morena, de MC, del PAN y por supuesto el grupo del PRI, que la mayoría de mis compañeras y compañeros están hoy aquí presentes por la importancia y la trascendencia de este tema de seguridad para nuestro país. Muchas gracias a todos por su atención. Partido Revolucionario Institucional. Muchas gracias, muy buenos días. En primer lugar, reconocer al Grupo Parlamentario del PRD por esta convocatoria a la que concurrimos senadores, senadoras, legisladores, diputados de todos los grupos políticos. Ello da cuenta de la voluntad que tiene el Congreso mexicano de realizar un debate abierto y plural en torno a uno de los temas sin duda más importantes que habremos de abordar en esta legislatura. Y saludar que se haya invitado a destacados expertos de la sociedad civil a enriquecer este debate y a plantearnos los temas para que podamos encontrar definiciones que nos permitan responder a la ciudadanía en su exigencia de trabajar responsablemente para atender los retos que tiene el país. Saludo igualmente y reconozco la voluntad política que el día de ayer en este Senado aceptó la ruta planteada por los partidos de oposición respecto de que la discusión de la minuta de Guardia Nacional pudiese realizarse en un esquema de parlamento abierto, buscando construir consensos en torno a la minuta
y que este debate nos permitiera entrar a profundidad, a valorar cómo el Estado mexicano debe enfrentar pues uno de los retos más sensibles que tenemos y que afecta a la ciudadanía. El tema de la seguridad, el tema de la violencia que en muchos puntos de la geografía nacional lastima a los mexicanos y vulnera nuestra convivencia social. Discutir si un cuerpo de seguridad como es la Guardia Nacional, constitucionalizado, debe delimitarse en los términos que viene en la minuta o debe modificarse. El grupo parlamentario del PRI ha sido claro en decir que este debate amerita una discusión seria, responsable, abierta, plural, porque sin duda tenemos la responsabilidad de atender el reclamo ciudadano, de dotar al Estado mexicano de herramientas que le permitan abatir la inseguridad, pero también tenemos la responsabilidad histórica de hacerlo en el marco de un Estado constitucional y democrático de derecho. ¿Cuál entonces debe ser esa figura, esa institución que permita al Estado robustecer su capacidad para atender este reclamo ciudadano? Y frecuentemente este debate en torno a la Guardia Nacional se ha planteado en torno a una falsa disyuntiva. El apoyo al proyecto de la mayoría oficial de Guardia Nacional se entiende en este falso dilema como un acto de patriotismo, un acto de lealtad al gobierno de la República, y el rechazo al proyecto como ha sido planteado o la pretensión de mejorarlo y de plantear alternativas en la mesa se ha visto por muchos como la expresión de intereses mezquinos que no quieren cumplirle a la ciudadanía. Este es un debate falso y, insisto, celebramos que haya habido la voluntad política para poder realmente convocarnos a todos en la mesa y buscar soluciones que nos permitan atender esta responsabilidad con la ciudadanía y la responsabilidad histórica con el Estado mexicano. El PRI ha planteado con mucha claridad los temas que creemos debemos abordar y dilucidar. Para nosotros es importante que el Estado mexicano cuente con las instituciones que requiere para combatir la inseguridad y la violencia. Por eso hemos planteado dudas. Queremos que la Guardia Nacional sea una Guardia Nacional que no solo establezca con claridad un mando civil, sino que la naturaleza civil de la propia institución esté garantizada. Queremos que esta Guardia Nacional se apegue a los criterios que ha emitido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que respete esa prueba de convencionalidad, que la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad sea extraordinaria, sea temporal, sea subsidiaria a la labor que realizan instituciones civiles de seguridad, sea fiscalizable y haya mecanismos de acompañamiento y de control por parte del Poder Legislativo, que haya claridad respecto de los derechos y el alcance de las tareas que realizarán de aprobarse los elementos de las Fuerzas Armadas que pasen a integrarse a este cuerpo de seguridad de nueva creación, que se tenga claridad respecto de la relación de esta Guardia Nacional con el Sistema Nacional de Seguridad Pública, que no se violente los principios del sistema federal y que haya una clara convicción de fortalecer las instituciones locales de seguridad pública. Hay muchas incógnitas, hay muchas inquietudes y creo que a todos nos va a beneficiar el poder abordarlas de manera abierta y buscar la construcción de un consenso plural que dote a la nueva institución de una enorme legitimidad que no se consigue solo con una mayoría apenas lograda. Creo que el grupo parlamentario del PRI ha sido claro en lo que le preocupa, pero también claro en poner su voluntad política para construir en la mesa en torno a estos temas.
Nos preocupa el alcance de la Guardia Nacional y por eso planteamos, junto con los otros partidos de oposición, la conveniencia de trabajar al mismo tiempo en la ley orgánica de la Guardia Nacional y en otras leyes que complementarían su despliegue y su acción. La Ley Nacional del Registro de Detenidos y la Ley de Uso de la Fuerza, por enumerar algunas. Porque hay que decirlo, creo que una de las fallas históricas que hemos tenido para atender retos tan importantes como es el de la seguridad, el de la procuración y administración de justicia, es la aproximación parcializada. Y creo que por lo menos para las senadoras y senadores del PRI, será importante que esta legislatura trabaje de manera sistémica e integral en abordar los temas de todas las piezas de este sistema que están encaminados no solo a garantizar justicia, sino acceso a la justicia y a la seguridad. ¿Qué vamos a hacer en materia de prevención? Tenemos que modificar o mejorar el sistema penal acusatorio. ¿Cómo vamos a fortalecer la independencia, la autonomía, la calidad y el profesionalismo del Poder Judicial, haciendo la justicia más cercana y efectiva? ¿Qué vamos a hacer con el sistema penitenciario? Nuestra voluntad, a partir del debate que demos y el análisis que hagamos en conjunto de la Guardia Nacional, es seguir trabajando en esta línea y de manera sistémica, responsable, abordar todo el sistema de seguridad, de procuración y de administración de justicia. Para nosotros no es compatible pensar en crear instituciones que puedan garantizar la seguridad en detrimento del régimen de derechos y en detrimento de las libertades que el Estado mexicano y que el esfuerzo de generaciones de mexicanos ha consolidado. Esa es la voluntad del PRI y estaremos concurriendo a la mesa con voluntad política, con seriedad, con responsabilidad y escuchando a la sociedad civil en su área de conocimiento, de experiencia y en su visión. Muchas gracias. Muchas gracias a la senadora Ruiz Massieu por sus palabras. Tiene ahora el uso de la voz el senador Clemente Castañeda. Muchas gracias, muy buenos días a todas, a todos ustedes. Quiero, en primer término, felicitar la iniciativa del grupo parlamentario del PRD, por supuesto felicitar a su coordinador Miguel Ángel Mancera y a mi amiga Angélica de la Peña, que ha hecho también un esfuerzo extraordinario por auspiciarnos el día de hoy y por abrir las puertas del Senado de la República a una discusión tan relevante para la vida nacional. Creo que es lo menos que se merece en nuestro país, que sus instituciones de representación, como es el caso del Senado, abra por completo las puertas y auspicie una discusión como esta. Evidentemente, el logro y el acuerdo que tomó el día de ayer la Junta de Coordinación Política anima mucho esta discusión. Decía hace algún momento la senadora Kenia López que esta es una mesa esperanzadora, porque podemos coincidir desde distintas trincheras partidistas en una discusión tan importante, pero además porque veo también por anticipado que sí podemos encontrar una serie de coincidencias, cuando menos de puntos de preocupación que debemos de defender. El ejercicio de Parlamento abierto que iniciará, como también se ha dicho aquí, formalmente el próximo lunes, abarcará temas muy importantes: el tema de la constitucionalidad y la convencionalidad, el tema de derechos humanos, el tema del fortalecimiento del sistema de seguridad pública, el tema de federalismo y seguridad pública y la profesionalización y capacitación y uso de la fuerza en tareas de seguridad pública. Todos estos orientados a discutir justamente la minuta que nos ha mandado la Cámara de Diputados y que es una minuta que ha despertado, por supuesto, fundadas inquietudes sobre sus alcances. Y eso es lo que nos tiene hoy aquí y eso es además lo que queremos escuchar de las distintas organizaciones de la sociedad civil, más allá, por supuesto,
de la posición que tienen los distintos partidos políticos. Creo que las preocupaciones son compartidas. Lo que nosotros hemos dicho desde Movimiento Ciudadano es que, por supuesto, tenemos grandes interrogantes en torno a la naturaleza de la Guardia Nacional, es decir, a su perfil civil o, en este caso, militar, que por supuesto no podemos obviar la discusión sobre el fortalecimiento de las instituciones civiles de seguridad, particularmente lo que sucede en las entidades federativas y en los municipios, que no podemos obviar la ausencia en la minuta de equilibrios institucionales que permitan contrapesar el uso de la fuerza, que por supuesto que necesitamos conocer de una vez la legislación secundaria y todo el contenido normativo que dará cuerpo a la Guardia Nacional, y que por supuesto nos preocupa que quieran colar por la puerta de atrás un transitorio para revivir lo que en algún momento fue la Ley de Seguridad Interior. Desde luego que todas esas cosas nos preocupan, las tenemos que dialogar, tenemos que deliberar en el sentido más amplio del término. Simplemente diría que en un país como en el que nos toca vivir, donde pareciera que a veces se quiere instaurar un monólogo, pues ejercicios de esta naturaleza que ayudan a la confrontación de ideas y a la deliberación, pues deben de ser bienvenidos, fortalecidos e impulsados por quienes tenemos una convicción democrática. Muchas gracias y muchas felicidades. Muchas gracias. Que la participación ciudadana se dé en este encuentro, porque el Parlamento abierto es un derecho de la ciudadanía. Nosotros solamente venimos aquí a representarlos, a representarlas y obviamente a hacer agenda dentro del mismo Senado. No es posible que lo celebremos con tantos bríos cuando este debate es tan álgido, preocupante, grave, en un contexto histórico que parece déjà vu. Porque si bien es cierto es que hoy venimos a escucharnos, yo les quiero decir, yo vengo de la sociedad civil, esta es mi primera vez en la política, esta es mi primera vez ocupando un cargo tan relevante como es ser senadora, y nos hemos escuchado muchas veces alrededor de este tema, muchos años. Represento al Estado de Nuevo León y lo he dicho abiertamente en varias ocasiones. Soy sobreviviente de una guerra, y esa guerra de la que fui protagonista, que pasó por mis ojos, que la vi con mi carne y con mi cuerpo, la tengo en la memoria. Yo sí me acuerdo. Y por lo tanto este debate, más allá de lo técnico y de que vamos a intercambiar conocimientos y el expertise de muchísima gente que está versada durante tantos años en este tema, yo lo que quisiera y pediría es que no fuera un diálogo insulso. Porque para simulaciones y para negociaciones, ya lo dijo mi compañero Clemente, detrás de la puerta o en lo oscurito, hemos tenido muchos años batallando con esto. Entonces, bienvenida a la transparencia a esta que es una institución pública de todos y todas. Bienvenido también el diálogo, pero yo sí espero que tengamos un objetivo muy importante, que esto no sea una simulación más a las que los políticos y las políticas tradicionales nos tienen a todos los mexicanos acostumbrados. Sí a la construcción de acuerdos, y para eso hay irreductibles, que obviamente muchas preguntas tenemos hoy alrededor que probablemente ni siquiera puedan ser contestadas, porque el futuro, aunque se puede anticipar, pues ya lo tenemos en experiencia. Y ese cúmulo de experiencia hoy nos debería dar brújula. Entonces, más bien, concretemos acuerdos de esos irreductibles. Sí queremos, obviamente, la seguridad. La seguridad trastoca las vidas de todos y de todas. No importa seamos ricos, seamos pobres, de qué partido político y cuál equipo de fútbol sea nuestro favorito. La seguridad nos compete en corresponsabilidad, no nada más de este Senado de la República, sino también de otras instituciones que deberían de estar en el diálogo. Cada vez que a mí me dicen que nosotros estamos en contra de los militares, les digo no, al contrario, queremos también que ellos estén seguros,
y que prevalezca la vida digna de cualquier habitante de nuestra nación, porque para eso está el Estado, para proveer la seguridad de todos y para no exponernos o minimizar los riesgos. Entonces, número 1, no a la simulación. Número 2, sin cansancio. Sin cansancio, porque hoy a quienes les urge que tomemos decisiones, pues están presionando con el acelerador. Y yo no creo que un tema tan delicado y tan importante merezca la prisa. Merece más bien el detenimiento, el hacer pausas como esta, para poder encontrar entonces esos puntos del cómo sí. Porque además también hay gente que dice que estamos en contra de lo que hace el presidente o de lo que quiere hacer. No, por supuesto que no. De hecho, para eso es esta mesa, para encontrar el cómo sí y cómo sí podemos coincidir y minimizar riesgos. Y número 3, las leyes son tan importantes como la realidad. La operatividad de la ley importa. La gran pregunta sobre esto no es solamente qué contiene o qué va a contener la ley en el consenso, sino cómo se va a operar la Guardia Nacional. Ahí están las grandes preocupaciones. A veces la ley puede ser muy buena en esto, pero sí tendríamos que ser mucho más agudos en nuestras exigencias y demandas al Estado mexicano, mucho más cautelosos sobre lo que se puede o no modificar. La corresponsabilidad es nuestra y por lo tanto, pues muchas gracias por venir, muchas gracias por su tiempo, pero insisto, este Parlamento abierto es un derecho de la ciudadanía, no venimos a escucharnos. Por años nos hemos escuchado, pasamos la guerra contra el narcotráfico, pasamos las secuelas de la guerra contra el narcotráfico y estamos otra vez aquí pensando que partimos del punto cero y no es así. Entonces, generemos esos consensos precisamente para hacerle frente a una no militarización del país y a un sí de la construcción de la seguridad que nos merecemos por derecho, todos y todas los que habitamos este país. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de la senadora Indira Kempis. Tiene ahora el uso de la voz el senador Dante Delgado. Pues gracias por la invitación. Puedo decir que en lo personal estoy muy satisfecho de que la propuesta de los grupos parlamentarios y de manera especial de quien preside la Comisión Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana, el senador Clemente Castañeda, se haya concretado. Quiero también, si me lo permiten, los compañeros coordinadores de grupos parlamentarios y los dirigentes de organizaciones políticas que estuvieron participando de manera resuelta para que esto fuera una realidad, el reconocer al coordinador del grupo parlamentario de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política, el que se sumara a este esfuerzo, un esfuerzo colectivo que va a permitir que voces especializadas convocadas por este Senado de la República puedan emitir sus opiniones, precisarlas en los próximos días. De lunes 11 al viernes 15 tendremos las sesiones que permitirán registrar opiniones, pero al propio tiempo obtener conclusiones que deberán servir para la definición de los dictámenes o del dictamen que tendrá que emitirse sobre la minuta enviada por la Cámara de Diputados. En lo personal, reconozco este esfuerzo realizado con anterioridad al acuerdo del día de ayer por parte del grupo parlamentario del PRD. Enhorabuena al doctor Miguel Ángel Mancera y compañeras y compañeros integrantes del grupo parlamentario por haber dado voz a organizaciones que tienen mucho que aportar en la definición de un trabajo legislativo
Estoy seguro que todos nos vamos a sentir orgullosos de este ejercicio y que lo importante será contar con una Guardia Nacional que dé respuesta a los reclamos de la sociedad. Hace apenas unos días vimos la movilización de las mujeres que piden un alto al feminicidio. Hemos visto manifestaciones en diferentes temas de inseguridad que se dan en las diferentes regiones, el bloqueo de las vías férreas en Michoacán, el problema de la inseguridad en diferentes partes del país. Y desde luego que ese problema de inseguridad lo tenemos que resolver. Y no va a ser una solución mágica, tiene que ser una solución articulada, pero que respete los principios esenciales de mando civil, defensa y protección de derechos humanos, respeto a resoluciones adoptadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y sobre todo que establezca también en la legislación secundaria los mecanismos de participación permanente de la sociedad civil en el uso de la Guardia Nacional. Vamos a participar en las leyes secundarias para que el pacto federal sea respetado, para que fortalezcamos las policías estatales y municipales y sobre todo para que haya una adecuada concertación en los 3 niveles de gobierno. Esto nos va a permitir que con participación creciente de la ciudadanía, con respeto al federalismo, con respeto a los derechos humanos y con una guardia con mando ciudadano, con mando civil, podamos sacar adelante el grave flagelo que tiene la sociedad de falta de seguridad. Por eso, Movimiento Ciudadano ha respaldado y respalda las iniciativas que provienen del Ejecutivo, pero no las respaldamos a ciegas. Tiene que ser con posiciones claras, contundentes y escuchando a la sociedad. Los votos de Movimiento Ciudadano están para la transformación del país, pero con respeto a la opinión ciudadana. Muchas gracias, doctor Mancera, muchas gracias, compañeras y compañeros del PRD, y celebro que esta convocatoria tenga la participación de todas las fuerzas representadas en el Congreso de la Unión, a quien Movimiento Ciudadano les reconoce que por su decisión, que por la actitud que se ha asumido en la Junta de Coordinación Política y en las fuerzas con presencia en el Congreso, han logrado este paso tan significado. Enhorabuena y felicidades a todos los compañeros y compañeras del Senado. Por supuesto que agradecemos el mensaje del coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. Continuamos ahora con la participación del senador Emilio Álvarez y Casa. Muy buenos días. Vamos a decirlo con mucha claridad. En la iniciativa ahora que yo represento, estamos absolutamente en contra de la militarización del país. Y eso se refleja en no avanzar en la constitucionalización de la militarización. Así, con esa claridad, es un error histórico esa propuesta. Pero no solo en la Constitución. De repente tenemos Fuerzas Armadas que son desarrolladoras inmobiliarias. De repente tenemos Fuerzas Armadas que están haciendo obra pública en canales en Nayarit. La militarización del país, de una manera muy inesperada, debo decirlo con honestidad, está enfrente en una agenda que ya habíamos visto. Yo jamás hubiera esperado que estaríamos en esta mesa con estas discusiones en este momento. Ese no era el horizonte de país que queríamos construir en la transformación democrática. Para la iniciativa ahora es absolutamente inesperado, sorprendente y hasta decepcionante estar en esta discusión. Por supuesto que las Fuerzas Armadas tendrán todo nuestro respeto, y lo tienen, de hecho, en las labores de seguridad nacional. Eso no hay discusión. Pero la evidencia empírica soporta que la seguridad pública no es su función. Decenas y miles de víctimas de abusos de integrantes de las Fuerzas Armadas dan testimonio de ello. Entonces, eso hay que decirlo así con absoluta claridad. Queremos una Guardia Civil, decía ayer la senadora Ruiz Massieu, inequívocamente civil, y que no nos regrese al fuero militar,
a controles militares, a presencias militares, a leyes que en los últimos 15 años, en un proceso democrático, hemos ido transformando. Entonces, ese es el centro de la discusión. Segundo, una reforma constitucional es un pacto de Estado. El dilema es entonces cómo hacemos con una visión de Estado un pacto en materia de seguridad. Eso requiere la concurrencia no solo de todas las fuerzas políticas, que la requiere, afortunadamente se requieren 2/3 partes para eso, y el Senado de la República entonces se convierte hoy en una pieza clave del pacto federal y de la visión de Estado. Esta agenda es así. En los últimos 6 meses hemos visto varias propuestas de reforma constitucional, solo ha transitado una, que es extinción de dominio. Ni una otra sola reforma constitucional ha transitado porque no ha habido la voluntad de construir un pacto de Estado. Entonces, entendamos con mucha claridad, y no es exagerado decirlo, de cómo se resuelva esta discusión va a depender el futuro del país en los próximos 5, 6, 10, 20 años. De cómo se resuelva el tema de la Guardia Nacional es el horizonte de agenda democrática del país. Entonces, no es menor, y lo que requiere entonces es una visión de Estado y un pacto de Estado. Y tercero, agradezco muchísimo la convocatoria del senador Mancera y por supuesto el liderazgo de Angélica de la Peña, que nos ha sentado acá, porque en sí mismo es un signo. Y yo le pido a los integrantes de la Junta de Coordinación Política que están en esta mesa que sean garantes de que el Parlamento abierto no son foros, que el Parlamento abierto son documentos en tiempo, presencia en discusiones y aportaciones consideradas. Si entendemos Parlamento abierto solo como venir a escuchar a algunos especialistas, estamos haciendo una simulación grave. Entonces, yo les pido que sean garantes de que el Parlamento abierto es un término de relación que llegue para quedarse en el Senado, en esta importancia y significación que le damos. Y cierto estoy porque he platicado con ellos, de los que aquí están, de esa visión de Parlamento abierto, pero además establecido como un término de relación, y que no tengamos cada tema importante que estar dando una batalla para pedir Parlamento abierto. Entonces, ojalá esta discusión nos establezca un término de relación no solo para escuchar a los actores civiles, vital, escuchar a las víctimas. En todo el proceso en la Cámara de Diputados, increíblemente, no se escuchó a las víctimas. El Senado puede entonces dar ese aporte diferenciado, pero tienen que conocer las minutas en tiempo, presenciar las discusiones y presenciar las votaciones. Y si no nos gusta lo que nos dicen, pues ni modo, pues, procesar en un diálogo como pedimos a la mayoría. Eso creo que sería un cambio absolutamente importante en el término de relación. Muchísimas gracias por su atención. Agradecemos el mensaje del senador Álvarez y Casa. Tiene ahora el uso de la palabra el senador Cruz Pérez Cuellar, del Grupo Parlamentario de Morena. Muy buen día a todas, a todos. Pues al igual que mis compañeras y mis compañeros senadores, yo celebro que se haya dado este acuerdo, que más allá también del reconocimiento a la propuesta que hizo el senador Mancera, coordinador del PRD, como bien se dijo ahorita, pues también nuestro coordinador, el senador Monreal, no tuvo dudas en estar de acuerdo, porque me parece que este es uno de los temas, no me atrevo a decir que el más relevante, porque no sabemos qué otros temas nos tocará discutir en este Senado de la República, pero sí uno de los más relevantes que nos tocará discutir en este periodo legislativo. Todos coincidimos que la realidad ha rebasado al Estado mexicano. Creo que más allá de los discursos tenemos que voltear a ver lo que está pasando en nuestro país. Es una realidad que se vive en cada rincón de México y que hay una inseguridad terrible que lastima a todas las mexicanas y a los mexicanos, y a mí me parece que esta iniciativa, desde luego totalmente perfectible, y que este ejercicio de Parlamento abierto debe ayudar a que se corrijan las deficiencias, los errores que pueda tener y que seguramente tiene, sí por lo menos plantea una estrategia distinta para tener resultados distintos. No podemos seguir haciendo lo mismo y esperar resultados diferentes. Yo estoy seguro que esta discusión, y no solamente yo, todo el grupo parlamentario de Morena, estamos seguros que esta discusión va a enriquecer, va a fortalecer la posibilidad de tener
una Guardia Nacional que sea civil, desde luego, y que nos ayude pues a evitar este cáncer o a combatir este cáncer de la inseguridad, pues que lastima la vida de hombres, de mujeres, de niños, de niñas, que es un cáncer que atenta contra el desarrollo y la prosperidad del país. Hay una relación fundamental entre desarrollo, promoción económica e inseguridad. La inseguridad, aparte de que en primer lugar obviamente lo que más lastima pues es la vida y la integridad de las personas, también atenta contra el desarrollo de nuestro país. Entonces yo aplaudo, prácticamente todas las voces que he escuchado el día de hoy han sido esperanzadoras en el sentido de no descalificar de manera a priori el tema, sino más bien de que logremos tener todos la voluntad de que este debate sea por México, no por una fuerza política o por otra, no por un partido político o por otro. Bien lo decía ahorita alguno de mis compañeros, que cuando la inseguridad le llega a cualquier ciudadano, pues no te asaltan, no te preguntan de qué partido eres, cuál es tu ideología política, lastima por igual a todas y a todos los mexicanos. Así que en el Grupo Parlamentario de Morena acudimos con mucha esperanza a esta discusión y esperamos que todos pongamos por encima de los intereses particulares, partidistas, ideológicos, el interés nacional. Muchas gracias. Muchas gracias al senador de Morena, Pérez Cuéllar, por sus palabras. Tiene ahora el uso de la palabra la diputada federal del Partido de la Revolución Democrática, Verónica Juárez Piña. Gracias, por supuesto que me sumo a las expresiones de reconocimiento para que el día de hoy pudiéramos encontrarnos aquí distintas fuerzas políticas y también distintas personalidades y expertos en este tema que ya en la Cámara de Diputados estuvimos discutiendo. Por supuesto que también alentamos para que el ejercicio del Parlamento abierto no sea como se dio en la Cámara de Diputados, es decir, el que solo hubiésemos escuchado a distintos actores, a distintos representantes de organismos internacionales, defensores de derechos humanos, nacionales, gobernadores, presidentes municipales, y que sus expresiones, sus propuestas y demás no fueran tomadas en cuenta. Desde el PRD pensábamos que cuando la Corte determinó que la Ley de Seguridad Interior era inconstitucional, se concluía un debate en torno a la participación de las Fuerzas Armadas en el tema de seguridad pública. Y claro que todos nos sorprendimos cuando nos damos cuenta que no fue así. Y por eso nosotros hemos exteriorizado nuestra oposición y nuestro rechazo a la minuta que ahora ustedes tienen aquí en el Senado de la República, porque nos parece que es una minuta que normaliza la participación de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública, que es una minuta que con ello viola el marco convencional del que formamos parte y las recomendaciones hechas por el Estado al Estado mexicano por organismos internacionales en materia de derechos humanos. Estamos en contra porque creemos que no constituye una alternativa real para solucionar la grave crisis humanitaria de seguridad que tenemos en nuestro país. Estamos en contra porque contraviene los principios democráticos, violando el pacto federal, ya que sustituye a los gobiernos estatales en la conducción de las políticas de seguridad en sus territorios, y porque no se establecen los mecanismos adecuados de control para el correcto resguardo y protección de los derechos humanos, entre otras cosas. Por eso creemos que esta es una oportunidad para discutir y debatir de todos los que estamos aquí presentes, pero sobre todo también para la nueva mayoría, para que sirva este Parlamento abierto y que con eso ojalá podamos fortalecer las instituciones civiles, que podamos fortalecer las policías municipales, las policías estatales, que podamos fortalecer las fiscalías, tanto la general como la de los estados, que podamos contar con mejores controles, con mejor distribución de los fondos federales, entre otras cosas. Por eso yo también me sumo a este aliento que se respira y que se ha
exteriorizado en este espacio. Una nueva oportunidad, sobre todo para las mexicanas y para los mexicanos. Gracias a todas y todos y gracias por la invitación y por este esfuerzo. El PRD, Verónica Juárez. Señoras y señores, tiene el uso de la palabra el coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, el senador Miguel Ángel Mancera Espinosa. Muchas gracias. Agradecemos a todos y cada uno de los participantes de esta primera etapa de nuestro evento. Agradecemos y, por supuesto, en la segunda parte estará mi amiga Angélica de la Peña, que será la moderadora del evento, a quien reconocemos también por su participación en la convocatoria y las tareas de organización de este foro. Y estará con nosotros José Antonio Guevara, director ejecutivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Protección de Derechos Humanos, Lisa Sánchez Ortega, directora general de México Unido contra la Delincuencia, y Maite Azuela, que pertenece al colectivo Seguridad Sin Guerra. Estarán con nosotros. Desde ahora les agradecemos mucho y estaremos atentos para escuchar sus participaciones. Muchísimas gracias a todos mis compañeras y compañeros senadores por su presencia. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Vamos, trabajos de este encuentro. Continuamos. Voy a hacer, primero lo voy a hacer a José Antonio Guevara, que él dirige la Comisión Mexicana de Defensa y Protección de los Derechos Humanos, que además tiene, entre otras cualidades importantes en nuestro país y sobre todo particularmente la defensa de derechos humanos, que ha sido una de las organizaciones importantes que han llevado los casos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de tal manera que el conocimiento y la expertise es incuestionable. El proceso que han seguido, la trayectoria que tiene la comisión ha sido fundamental, ha sido determinante en las distintas iniciativas y concreciones de reformas y de legislación que fundamentalmente impulsamos en la legislatura pasada en materia de derechos humanos. Después voy a seguir con Lisa Sánchez. Lisa Sánchez dirige hoy México Unido contra la Delincuencia, que ha tenido un papel relevante en la convocatoria también a toda esta gran red de organizaciones y especialistas, periodistas, personalidades comprometidas, preocupadas por distintos temas que tienen al país en una gran discusión. Primero, fiscalía que sirva, no al fiscal carnal, y posteriormente también, por desgracia, se ha tenido que incluir seguridad sin guerra, seguridad sin pretextos. Gracias, Lisa, también por estar aquí. Y por supuesto a Maite Azuela. A Maite la leemos cada semana en El Universal, en Milenio, ya está, híjole, se van a enojar. Es que estuvo en El Universal ciertamente, bueno, pero la leemos y sabemos de su gran compromiso. Ella además tiene una trayectoria como defensora de los derechos humanos, involucrada en temas fundamentales. Tengo que destacar que no es el tema de hoy, pero ha sido fundamental en conducir, en estar cerca de las trabajadoras del hogar y por supuesto insistir en la aprobación del convenio 189, y también forma parte de esta gran red de organizaciones que es Seguridad Sin Guerra. Nos parece que los tres, ellas y él, son personalidades doctas de un gran conocimiento, de una gran trayectoria, y seguramente lo van a evidenciar en las preguntas que yo me voy a permitir hacer. José Antonio, el debate no es que no se reconoce que las Fuerzas Armadas han servido leal a la patria, sino que han sufrido un desgaste innecesario porque han asumido responsabilidades para las que no están formados y adiestrados. Es decir, este gobierno aplica la misma fórmula que critica o que criticaba. Se señala también que el empleo de las Fuerzas Armadas es temporal. Nadie del Ejecutivo señala qué pasaría con las Fuerzas Armadas cuando ya se cuenten con los elementos no militares. Se señala que es necesario que la capacitación sea en planteles militares,
con plan de estudios homologado a los que aplican en el ámbito de las Fuerzas Armadas. Esta característica realmente, y es la pregunta, atiende lo que las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos le ha sentenciado al Estado mexicano. ¿Le ha sentenciado al Estado mexicano? Bueno, pues muy buenos días tengan todas y Angélica, muchas gracias por la invitación para participar en este encuentro. Me da muchísimo gusto volver a compartir la mesa contigo y seguimos trabajando sobre lo mismo de lo que hemos llevado años tratando de hacer, que es el retiro de los militares de las tareas que no les corresponden. Agradezco al Grupo Parlamentario del PRD por esta iniciativa y celebro que se haya decidido por este Senado de la República la apertura al Parlamento abierto. Me parece importante que ya se esté programando una serie de mesas de escucha, de debate, lo cual es muy positivo, y ojalá que también la Comisión de Derechos Humanos pueda formar parte oficial de la dictaminación de este dictamen. Es algo que hemos estado nosotros desde las organizaciones de la sociedad civil empujando por los efectos que tiene un esquema de seguridad como esto en el riesgo de los derechos humanos de la ciudadanía. Me parece importante que en este contexto de Parlamento abierto, y perdón que me tome estos temas antes de entrar a responder tu pregunta, pero me parece importante que este esquema de Parlamento abierto se pueda perfeccionar, porque no solamente se trata de escuchar a las víctimas, no solamente se trata de escuchar a las organizaciones, sino se trata de que se pueda procesar la información que se ventile en estas discusiones. Se trata de analizar los diagnósticos que se van a presentar o que ya se han presentado. Se trata de ponderar las propuestas que se hagan por organizaciones y especialistas, de manera que el dictamen que se pueda aprobar sobre la guardia o el esquema de seguridad que el país necesita, uno, no ponga en riesgo los derechos humanos. Hemos visto en estos años de lucha contra el narcotráfico o de política para garantizar la seguridad interior o incluso la lucha contra insurgente en los años 60 y 70 ha traído resultados catastróficos en los derechos humanos. El ejército ha sido responsable de muy serias violaciones a derechos humanos. Nosotros hemos considerado que en estos diferentes momentos históricos como la Guerra Sucia, el conflicto zapatista y la guerra contra las drogas se han cometido crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra, y a la fecha no hay un solo militar de alto nivel que esté purgando sentencia por esos crímenes cometidos por sus subordinados. Se han visto involucrados miles y miles de soldados en las miles y miles de casos de desapariciones, torturas y ejecuciones que no han sido castigados y actualmente están en las calles desempeñando tareas de seguridad pública. Si en efecto, como dice este documento de los mitos que está circulando ahí de la fracción parlamentaria del grupo mayoritario de este Senado, el caso de los estudiantes del TEC es un caso aislado, pues yo les digo, no es un caso aislado, son cientos de miles de víctimas en el país por el abuso militar y a la fecha ningún servidor público de alto nivel está siendo castigado. Mientras ellos sigan en las calles llevando a cabo estas funciones, el esquema de seguridad no podemos pensar que puede ser distinto, no podemos creer en funcionarios que han cometido estos abusos que siguen en las calles. Pero bueno, habiendo dicho eso, se tienen que analizar estos diagnósticos, se tienen que procesar y se tiene que dar tiempo para ponderarlos. Uno, para no poner en riesgo los derechos humanos. Dos, para que la medida legislativa, sea constitucional o legal, no sea regresiva, de acuerdo al artículo 1 constitucional y a las obligaciones internacionales de México. Y finalmente, no sea una sustitución de la Constitución de 1917, en donde con mucho cuidado se delimitó la relación cívico-militar y se estableció cuáles son las funciones de los militares en tiempos de paz. Y con el esquema de seguridad que actualmente están planteando, están trastocando ese esquema del constituyente originario, y el constituyente y el poder constituido no tiene facultades para sustituir el acuerdo de 1917, al menos no lo tiene con una apenas alcanzada posible mayoría para reformar la Constitución. Y no se trata de ir nada más a la discusión
en este lugar. Estamos hablando de los problemas que se están llevando a cabo en la calle. Y en efecto, sabemos que la condición de las Fuerzas Armadas para poder seguir haciendo labores de seguridad pública, y eso es su condición, que lo hemos escuchado desde la época de Calderón, lo hemos escuchado en la época de Peña Nieto y estamos escuchando ahora, es que cuenten con un marco jurídico para poder seguir haciendo las funciones. Y la discusión del dictamen actual no está solamente en una Guardia Nacional militarizada, sino en un transitorio que por suerte no fue aprobado en la Cámara de Diputados, en donde constitucionalizan la participación de militares en tareas de seguridad pública, lo cual es claramente ambos esquemas, tanto la Guardia Nacional militarizada, en donde para que no sea militarizada, pues no tendría que tener la disciplina, no tendría que estar sujetos a una disciplina militar, no tendrían que estar sujetos a entrenamientos de corte militar en instalaciones militares, y además tendrían que tener un mando operativo, no un mando simulado civil, tendría que ser un mando operativo civil. Pero el problema entonces está en ese otro componente de la militarización, que es el transitorio, que busca dejar a los militares haciendo las tareas actuales que están haciendo, hasta en tanto no se constituya la Guardia Nacional y empiece a ocupar esas funciones. Y al no haber plazos, al no haber mecanismos de control y de verificación, pues lo que estamos viendo es el cumplimiento de esa exigencia que las Fuerzas Armadas han estado pidiendo, que es contar con un marco con un marco legal, que insisto, con Calderón fueron unos intentos de reformar la Ley de Seguridad Nacional, que no lo lograron. Con Peña Nieto fueron la Ley de Seguridad Interior, que la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional, y ahora, como ya esos problemas legales les parecen poco, quieren una reforma constitucional. Y ahí, una vez que tengamos a los militares en tiempos de paz, en la Constitución, haciendo estas funciones, además de las otras que ya se han mencionado, como las construcciones, como el tratamiento de adicciones, etcétera, etcétera, pues estamos militarizando la Constitución de una manera nunca antes vista. En resumen, el entrenamiento militar con perspectiva de derechos humanos no ha sido eficiente, no ha sido útil. Llevan años diciendo que ellos están entrenados en derechos humanos desde la época del Calderón. Es exactamente el mismo discurso que estamos escuchando ahorita y los resultados pues son catastróficos. La temporalidad, nos han dicho que va a ser temporal, sí, ya llevamos 12 años empezando una nueva etapa, y la capacitación ahora que les quieren meter también capacitación en planteles militares, pero además en debido proceso y en el nuevo sistema penal acusatorio, lo que están haciendo es extender el fuero militar para que los militares participen en tareas de investigación de los delitos, lo cual nuevamente genera pues una contradicción con las sentencias que ha dictado la Corte Interamericana, que consisten en desmilitarizar la seguridad pública. Los militares no son la vía para garantizar la seguridad, son la vía para garantizar el enfrentamiento armado con un enemigo armado en el contexto del uso de las armas de fuego de alto calibre, y además estarían expandiendo la jurisdicción militar, no solamente con la reforma al 13 constitucional, sino con la participación de militares a través de la Guardia Nacional en labores de investigación de delitos y detención de personas. Entonces, la apuesta que está sobre la mesa es contraria a toda lógica derivada de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Muchas gracias, José Antonio. Lisa. La militarización de la seguridad pública tiene que ver con la presencia de elementos de las Fuerzas Armadas en tareas de policías. En este aspecto se ha reconocido que en todos estos años en que han estado en las calles cumpliendo estas tareas de policías, no han cambiado las situaciones de inseguridad. Por el contrario, se ha elevado el número de homicidios dolosos, desaparición forzada, desaparición cometida por particulares, tortura, desplazamiento forzoso, ejecuciones arbitrarias, asedio y asesinato a periodistas y defensoras y defensores de derechos humanos. Los costos de daños colaterales han llevado al Estado mexicano a ser visto como un país inseguro y señalado por estas violaciones a los derechos humanos. Si el presidente y su partido logran concretar su iniciativa, ¿qué vendrá para México?
Muchísimas gracias, senadora de la Peña. Buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias al Grupo Parlamentario del PRD por este ejercicio y a mis colegas por estar aquí dando una lucha que ya nos lleva juntando muchísimos años y que desafortunadamente, como decía el senador Álvarez y Casa, pues ya creíamos fuera del espectro de discusión política y de los posibles falsos caminos para brindarnos seguridad. Yo quisiera dividir mi intervención en tres respuestas muy rápidas. Lo primero es reafirmar parte de la pregunta, es decir, mayor despliegue militar en funciones de seguridad pública no es igual a menor incidencia delictiva, no es igual a menor victimización y no es igual a menor percepción de inseguridad. Dicho esto, la presencia de los militares no garantiza que se cometan menos delitos, no garantiza que nos sentamos más seguros y no disuade el uso de violencia en las actividades criminales. Para eso quisiera proveerles de 2 o 3 cifras que son muy contundentes en este sentido. En lugar de tener menos víctimas, a partir del despliegue militar que cuenta ya las decenas de miles de efectivos desplegados en todo el territorio nacional, la última cuenta nos hablaba ya de 29 estados de la República en presencia de operativos militares permanentes, el número de víctimas no ha decrecido, sino que ha aumentado al doble de la velocidad con el que aumenta la población. Hoy por hoy contamos con 24.2 millones de víctimas, y el despliegue militar no ha podido impedir el crecimiento en el número de mexicanas y mexicanos que sufrimos delitos, sufrimos cada vez con más frecuencia delitos con violencia y, como ya decía mi colega José Antonio Guevara, sufrimos cada vez más violaciones graves a los derechos humanos. ¿Por qué es importante hacer énfasis en la palabra graves? Porque muchas veces esas violaciones a los derechos humanos son irreversibles. Ya dañaron la integridad personal, ya acabaron con la vida de las personas, ya lograron la desarticulación de la vida en comunidad. Y la cifra negra de delitos no deja de crecer, que es el segundo dato más importante. Si presencia militar no es igual a mayor seguridad, tampoco es igual a menor impunidad. La cifra negra de delitos creció tan solo en el último sexenio de 92.1% a 93.6%, lo cual significa que virtualmente ningún delito cometido en este país se denuncia ni se sanciona, cosa que tampoco revierte el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad. Y eso es muy importante porque se le ha achacado la justificación del mayor despliegue de Fuerzas Armadas en estas tareas a la ineficiencia de la autoridad, pero hoy por hoy esa presencia tampoco resuelve, sino que agudiza la ineficiencia de la autoridad civil para atender estos problemas. Segundo, ¿cuál ha sido la historia de los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que nos dicen que ya ha habido responsabilidad, imputabilidad para el Estado mexicano sobre las violaciones graves a los derechos humanos cometidas por las Fuerzas Armadas? Y les voy a citar única y exclusivamente 5 casos directamente relacionados con las Fuerzas Armadas. Caso Rosendo Radilla de 2009, donde se imputa la responsabilidad del Estado mexicano por desaparición forzada cometida por parte de las Fuerzas Armadas y, ojo, así como por la falta de investigación y sanción de los responsables. Agudizamos la impunidad al sobreutilizar al ejército. El Estado mexicano fue encontrado responsable y condenado a reformar la legislación nacional sobre los límites de la jurisdicción militar. Ya lo decía José Antonio, el dictamen de la Guardia Nacional en este momento es problemático porque incrementa la jurisdicción militar en contravención de una sentencia ya establecida de 2009 en el orden interamericano. 2 casos de violencia sexual, Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega contra México, los 2 de 2010. En ambos casos que sucedieron en el contexto de alta militarización del Estado de Guerrero, México fue condenado, entre otras cosas, para modificar la competencia de los delitos cometidos por los militares en contra de civiles para que estos fueran atendidos por el fuero civil. Es decir, si había participación de las Fuerzas Armadas en delitos cometidos contra la población, quien tenía que conocer era la autoridad civil.
¿Qué es lo que estamos viendo en este dictamen de Guardia Nacional? Un mando mixto y una jurisdicción mixta en donde los militares reservan la posibilidad de seguir incrementando su jurisdicción contra delitos cometidos por ellos mismos. Cuarto caso, Gabriela García y Montiel Flores contra México de 2015, donde se determina la responsabilidad del Estado mexicano por detención arbitraria, tratos crueles y degradantes por parte de efectivos del Ejército mexicano y de nuevo, así como la falta de investigación y sanción de los responsables. Caso Trueba Arciniega y otros versus México, 2018. Se reconoce el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas militares y las violaciones a los derechos a la vida e integridad personal en contra de las personas que promovieron el juicio y violación a los derechos de garantías judiciales, protección judicial e integridad personal, incluso en perjuicio de sus familias, llegando a la conclusión de que México debería mejorar la implementación de capacitaciones a las Fuerzas Armadas y los agentes del Ministerio Público Federal para dar trámite y respetar el debido proceso en casos como este. Y el último y más reciente, de Alvarado Espinosa y otros contra México en 2018, fíjense cómo seguimos discutiendo sentencias de la Corte que se van acumulando, en donde se determina que el Estado mexicano es responsable por desaparición forzada por militares durante la implementación del operativo conjunto Chihuahua, y la Corte Interamericana reafirma que el mantenimiento del orden público interno y la seguridad ciudadana deben estar reservados a los cuerpos policiales civiles, y no obstante, lo mencionaba ya la senadora Claudia Ruiz Massieu esta mañana, cuando excepcionalmente intervengan en tareas de seguridad las Fuerzas Armadas, su participación debe ser extraordinaria, subordinaria, complementaria a las labores de las corporaciones civiles y debidamente regulada y fiscalizada. Último caso que no tiene que ver con militares, pero nuevamente es contra México por el uso excesivo de la fuerza, son las mujeres de Atenco contra el Estado mexicano, que lo traigo a cuenta porque, hablando del control de convencionalidad de la Guardia Nacional que se pretende aprobar en esta Cámara de Senadores, se determinó que en este caso de Atenco el uso de la fuerza fue tan excesivo que se justificaba utilizar la fuerza contra todos por la utilización de actos violentos de algunos, que implicó violaciones a los artículos 5 y 11 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos y en relación con los artículos 1.1 y 2 de la misma convención. En conclusión, ¿qué sigue para México si se aprueba esta Guardia Nacional? 3 cosas: no mejor seguridad, no menor impunidad y responsabilidad penal desde tribunales internacionales contra las autoridades mexicanas, porque en repetidas ocasiones México ha sido sentenciado a respetar garantías procesales, a acotar el fuero militar, a fortalecer las instituciones civiles, y esas obligaciones, esas sentencias se han incumplido de manera sistemática. De forma que exhortamos a este Senado a no caer en el juego de aprobar un dictamen que lo único que hace es contravenir incluso sentencias de un tribunal internacional al que México no solo está suscrito, sino que integró en su bloque constitucional con la reforma de 2008. Muchas gracias. Muchas gracias. La pregunta para Maite. Hemos leído un documento que está circulando efectivamente sobre mitos y realidades, y a preguntas expresas contestaciones puntuales por parte de Morena, y en alguno de estos aspectos dice que hay que aprovechar que ya existen elementos como policías militares y policías navales ya en tareas de seguridad, de manera que estas prácticamente se integrarían ya, y eso lo reafirmo porque así lo dice textual, se reintegrarían ya a la Guardia Nacional, dándolo prácticamente por hecho. ¿Es suficiente, Maite, la formación que nos dicen que ya tienen los elementos de estas policías, tanto la militar como la naval, en relación, nos dicen, al uso moderado de la fuerza pública? También nos informan, también su formación en el respeto a los derechos humanos,
para que asuman correctamente la responsabilidad como la tiene concebida nuestra Constitución de lo que tiene que caracterizarse la seguridad pública? Oye, ahí está. Y gracias a los senadores que se quedaron a escucharnos, para nosotros es sobre todo pues muy revelador de qué tan abiertos están a lo que vamos a empezar a conversar en los días que se vienen para el Parlamento abierto. Creo que quienes nos escuchan aquí enfrente pues seguramente están interesados en lo que diremos, pero no serán los tomadores de decisión. Lo más útil es que los tomadores de decisión nos escuchen. Entonces, lamento ahorita que se haya ido el senador Cruz Pérez Cuellar porque su intervención nos ayuda a responder esta pregunta, Angélica, y porque también creo que es muy útil que, sobre todo si este grupo parlamentario de Morena está abierto a escuchar por qué el dictamen tiene que ser modificado profundamente, podremos avanzar en este Parlamento abierto. De no ser así, pues va a ser una total simulación y sí quiero pues subrayar mi preocupación al respecto. Sobre si esta capacitación es suficiente, pues creo que ya con los ejemplos que tanto José Guevara como Lisa nos han dado de cómo ha sido en forma y fondo la intervención de las Fuerzas Armadas como con la intención de contener la violencia, pero más bien como detonadores del incremento de la violencia sin que esta haya sido su intención, nos deja claro que, en primer lugar, no han contado ni las policías navales ni las policías militares con suficiente formación en temas de derechos humanos, pero creo que caer en esa trampa es caer en uno de los mitos que Morena nos está pidiendo que no caigamos, es decir, es crear un mito con otro mito. La formación es trascendental, es importante cuando se trata de pensar en cómo este grupo que se va a hacer cargo de la seguridad pública va a actuar cuando hay ciudadanos de por medio que seguramente no forman parte del crimen organizado, porque siempre estamos pensando como en enfrentamientos de guerra y fue la lógica que nos generó pues la estrategia a partir de Felipe Calderón, en donde en el imaginario colectivo pues estamos en un terreno donde están los criminales armados contra los soldados o los marinos, y en realidad casi todos estos enfrentamientos se dan en un contexto cotidiano en donde la gente está en las calles, en donde los niños van a las escuelas, en donde las balas entran por la ventana y matan a menores de edad. Entonces creo que es importante pensar que la formación no ha sido suficiente, y para evidencia los casos que nos ha mostrado Lisa, que son unos cuantos, y creo que nos sirve además para pensar qué tipo de formación requeriría una guardia civil, que no la guardia que nos están presentando en este dictamen, porque creo que es nuestra responsabilidad dejarle claro a los senadores de Morena, sobre todo, y a quienes han hablado de modificarlo, que el dictamen como viene y como están haciendo las modificaciones de último momento para incorporar este transitorio al que se refirió mi compañera Lisa, en realidad no es, y dejemos de decirlo, un dictamen que genere una guardia civil. Es un dictamen que genera, yo siempre le pongo después cuando hablo en Twitter o cuando estoy en algunos espacios públicos, es una Guardia Nacional Militar, a todas luces militar. Entonces, ¿serán capaces o no? La pregunta no va a ser si serán capaces o no los soldados o los marinos en capacitarse en derechos humanos y entonces en reducir este nivel de letalidad al que se ha llegado en estos 12 últimos años. Creo que la pregunta más bien sería, ¿cómo revertimos este dictamen de manera que primero nos comprometamos a que esté conformado por cuerpos realmente civiles, que esté liderado por cabezas realmente civiles, y para ello sería importante quitarle esta parte en donde quien se está encargando de la formación, de los incentivos, de las prestaciones, pues hasta el reclutamiento es la Secretaría de la Defensa, no la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana. Entonces, en cuanto logremos que este dictamen esté modificado, el siguiente paso será pensar en qué tipo de formación y quién se haga cargo de esa formación, pero mientras el cuerpo, ahora sí que como dicen, si camina como pato, si se mueve como pato, pues grazna como pato, pues es un pato. Y aquí esta es una Guardia Nacional Militar que tendríamos que revertir en Guardia Nacional Civil, y entonces automáticamente la formación, el reclutamiento, la evaluación tendrá que ser civil y seguramente estará mucho más acotada y cumplirá más con los estándares de derechos humanos que se requieren en términos de formación.
Hasta ahí dejaría mi primera participación. Muy bien, muchas gracias, Maite. José Antonio, se dice que las Fuerzas Armadas han sido un salvavidas en estos años, que obliga a ajustes de reforma constitucional para que puedan funcionar de manera adecuada. ¿No es una contradicción a la crítica que Morena hace a los sexenios anteriores, por cierto, ahí mismo en el documento al que hago referencia, particularmente a la guerra contra las drogas que emprendió Calderón? Por tu respuesta, gracias. Muchas gracias otra vez, senadora. Perdón, senadora Angélica. Ese argumento, ese dogma reconfortante que están utilizando en ese documento de que las Fuerzas Armadas fueron un salvavidas, pues yo les preguntaría a qué se refiere, ¿no? Porque suena muy bien, suena muy reconfortante saber que hay personas armadas que nos están protegiendo, pero como ya lo mencionó Lisa, el índice delictivo no ha disminuido, el índice de violaciones de derechos humanos no ha disminuido, la impunidad no ha mejorado, es decir, siguen los abusos militares sin ser castigados. Entonces, a mí no me queda claro, porque no hay evidencia que hayan presentado sobre la mesa que se trate de un salvavidas. Pero adicionalmente me parece que el partido mayoritario, en su propio documento de la estrategia de seguridad, reconoce que fue un error sacar a los militares en las calles a hacer tareas de seguridad pública. Ahí lo dice en el documento en sus primeros párrafos. Al mismo tiempo reconoce que haber sacado a los militares ha generado una especie de conflicto armado en México, habla de una guerra con efectos similares a los de países en guerra, en muertes, heridos, desplazados y desaparecidos. Reconoce el documento también, y me refiero a ese de la estrategia, que además, por desgracia, ya aprobó el Senado y que valdría la pena que se lo regresen y que se vuelva a revisar para quitarle todas estas disposiciones inconstitucionales que actualmente tiene. Pero reconoce que las Fuerzas Armadas no tienen y no han tenido ni la capacitación ni la formación y no se han desempeñado adecuadamente para garantizar tareas de seguridad pública. Y reconoce que están entrenados para enfrentar un enemigo, es decir, para hacer la guerra. Al mismo tiempo reconoce el documento que no existen amenazas reales para la defensa nacional. Habla de que México no es un país que tenga conflictos territoriales al sur, no tiene conflictos territoriales, por lo menos desde el siglo XIX al norte, y que el ejército entonces no está pensado para la defensa del territorio en términos de la defensa territorial armada. Y de ahí se da un brinco lógico increíble, y más bien un brinco ilógico, a decir que, bueno, en vista de todo lo anterior, también las policías han estado mal capacitadas, han estado olvidadas, han estado descapacitadas. Y en vista de todo lo anterior, entonces, pues utilicemos a las Fuerzas Armadas. No van a defender al país de una amenaza territorial, no están capacitadas para hacer tareas de seguridad pública, no tenemos una buena policía, pues utilicemos al ejército. Entonces, me parece que por la misma narrativa y construcción de ese documento, lo que se ve es que es un pegote. Es una imposición, es una idea impuesta en ese documento, porque toda la lógica, si uno ve esos reconocimientos previos, la conclusión inmediata que a mí me lleva es, pues, si no hay una amenaza, si no están capacitados, si han tenido problemas de graves violaciones de derechos humanos, lo que sigue es desaparecer al ejército, ¿no? Esa sería como una de las posibles conclusiones del documento. Si no nos sirven para defendernos, si no nos sirven para seguridad, pues mejor pensemos en fortalecer una policía. Pero no, llegan a esa conclusión contraria. Y en efecto me parece que el documento de los mitos es un documento que es muy engañoso y están tratando de forzar una discusión a partir de premisas falsas. Y en efecto, el partido mayoritario en la legislatura pasada fue uno de los principales opositores a la Ley de Seguridad Interior, presentaron las acciones de inconstitucionalidad y están utilizando exactamente los mismos argumentos que en la época de Felipe Calderón y en la época de Enrique Peña Nieto usaban los propios militares para justificar su participación en tareas de seguridad pública y justificaban la importancia de la jurisdicción militar para combatir la impunidad, por ejemplo, lo cual sabemos a todas luces que siempre fue falso,
En fin, yo creo que sí, en efecto es una contradicción muy severa la que tiene el partido en el poder. Muchas gracias, José Antonio. Apláudanle también a él. Nomás las chicas. Lisa, el comentario de que las instituciones de seguridad pública, municipales y estatales están inmersas, y lo voy a decir de manera textual, entrecomillado, están inmersas en un mar de corrupción y de colusión con el crimen organizado, ¿es acaso la justificación fundada para señalar que el país, y vuelvo otra vez a abrir comillas, está invadido por la delincuencia organizada y por lo tanto solo las Fuerzas Armadas podrían realizar, comillas, la limpieza profunda, comillas, que requieren los cuerpos policíacos? ¿Qué opinión te merece esta aseveración para justificar y fundar este dictamen que está proponiendo Morena? Muchas gracias. Vuelvo un poco a la discusión de los mitos, de los sofismas y de los engaños. Esa aseveración es una aseveración engañosa, pero en parte es una confesión. Y empiezo por la confesión. Como están invadidas las policías de corrupción y como son incapaces de actuar, ergo la única solución es capitular. Esa aseveración es la rendición del Estado mexicano a trabajar en su obligación constitucional de fortalecer a la institucionalidad civil. Entonces, no nos dejemos engañar de que la única solución es la Guardia Nacional, cuando en realidad la identificación del problema es de entrada falso y engañoso. Segundo, ¿por qué hay elementos que engañan también en esa aseveración? Primero, porque hay buenas prácticas documentadas por la mismísima Secretaría de Gobernación, que cada año realiza el concurso en coordinación con la UNODC, la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito, de las buenas prácticas policiales. Y cada año se entregan reconocimientos a aquellas iniciativas que han demostrado ser correctas en materia de prevención, en materia de contención del delito, en materia de proximidad. Entonces, decir, hay una capitulación del Estado en esa aseveración, pero segundo, hay información incorrecta. No todas las policías están infiltradas por corrupción, no todas las policías son altamente disfuncionales, porque hay ejemplos de buenas prácticas de las que se podría aprender y que podrían ser perfectamente escalables con un mínimo de voluntad política. Dos ejemplos únicamente de cómo eso sí puede llegar a funcionar para disminuir la incidencia delictiva, la victimización y la percepción de inseguridad, que uno diría son los tres problemas que quisiera atacar el poder político constituido con la aprobación de este dictamen. Nezahualcóyotl, el ejemplo de un espacio geográfico extremadamente denso, extremadamente complicado, con problemas de acceso a servicios públicos, que bien cuadriculado y con una policía de proximidad ha logrado reducir significativamente los delitos, involucrando a la comunidad, a los comités vecinales, etcétera, etcétera, de manera que incluso en operación de escasos recursos han logrado reducir los índices de victimización, la delincuencia y la percepción de inseguridad. Y segundo, Morelia. El caso de Morelia, en donde lo que se hizo fue una apuesta no solo por la policía de proximidad, sino también por la utilización de mecanismos alternativos de solución de controversias, como los jueces de control, en donde se estaba desahogando del sistema penal gran parte de la conflictividad territorial que vivía Morelia y que no tenía que pasar ni por la militarización de la seguridad, ni por otras falsas salidas de punitivismo penal, como tiene que ver con la prisión preventiva oficiosa para todos los delitos, cosa que también se está discutiendo en este momento. Tercer nivel de falacia de esa aseveración. Estamos infiltrados de crimen organizado y todo en México es crimen organizado transnacional. No todo en México es crimen organizado transnacional. 95% de todos los delitos cometidos en este país son delitos del fuero común, muchos de los cuales no tienen nada que ver con delincuencia organizada transnacional. Les traigo también un par de datos. En materia de delitos del fuero común, los más representativos, digamos, en este último 2018, fueron los delitos patrimoniales. ¿De verdad queremos que el ejército mexicano se dedique a la persecución, prevención, investigación y sanción de los delitos patrimoniales?
Vamos a poner al ejército mexicano a prevenir el fraude, el robo de identidad, el robo de autos, el robo de objeto en la vía pública. La verdad es que no sería ni siquiera la mejor utilización de nuestras Fuerzas Armadas para ser parte del fenómeno delincuencial. Segundo elemento o segundo delito con mayor crecimiento en el último año es la violencia familiar. También delito del fuero común que requiere estrategias bien diferentes, completa y absolutamente adecuadas al tipo de contexto en el que se dan. Tercer delito de mayor crecimiento, las amenazas, que pasaron de 82,000 delitos a 88,000 en el último año y que no tiene nada que ver tampoco con la utilización del ejército. Quinto delito con mayor crecimiento, robo de autopartes, y sexto delito de mayor crecimiento, abuso sexual. Yo les pregunto, ¿el dictamen de Guardia Nacional que se discute en este recinto legislativo va a hacer algo por reducir la incidencia de estos delitos? No. Me van a decir, pero ¿qué tal en el fuero federal? En el fuero federal lo mismo, se repite la misma situación. Primer delito, patrimoniales, con 51,000 delitos cometidos en 2018. Segundo delito federal tiene que ver con posesión o utilización de armas de fuego. Quizás podríamos pensar ahí algún tipo de excepcionalidad de participación de las Fuerzas Armadas en ese sentido, y quizás también lo pongo en un cuestionamiento porque el cómo depende muchísimo del resultado que se tenga. Y tercero, leyes de instituciones de crédito, inversión, finanzas y seguros. De verdad, la incidencia delictiva no tiene en su mayoría nada que ver con los temas de crimen organizado. Ahora, existen experiencias internacionales que nos demuestran que las estrategias de seguridad de los mandos y las corporaciones civiles se pueden complementar con policías de élite. Sí existen. Les recomiendo el estudio que se publicó en Nexus, donde se hace la comparación de 200 países que tienen algún tipo de policía de élite o cuerpo semipolicial, semimilitar. En ninguno de los casos estudiados se abdica la responsabilidad de crear policías locales, estatales o federales fuertes, suficientes y eficientes. En ninguno de los casos, es decir, la Guardia Civil Española no es sustitutiva de la Policía Española, lo mismo que la Gendarmería Francesa no es sustitutiva de la Policía Francesa. Claro. En este caso, sí se está planteando como sustitutivo, es otro de los mitos. Otro de los mitos. ¿No? Y tercero, en ninguna de esas experiencias se deja lo que decía Maite, toda la adscripción, todo el entrenamiento, todas las labores administrativas y operativas en mandos de militares. Y yo quisiera cerrar únicamente decirles que en la propuesta que nosotros hicimos no se descarta la creación de una posible Guardia Nacional, pero lo que sí se hace es que esa guardia tenga una vía 100% civil, en donde no haya modificaciones a artículos constitucionales que tienen que ver con la ampliación del fuero militar, en donde no hay modificaciones constitucionales que tienen que ver con la doble jurisdicción o los mandos mixtos, es inequívocamente civil, y donde estamos hablando de estrategias de reclutamiento civiles por encima de la utilización de las policías naval y militarizadas. Muy bien, muchas gracias. Maite. Estos delitos en donde pues uno no se imagina en su casa entrando un soldado para defenderte de violencia intrafamiliar, por decirlo menos. ¿En dónde está puesto el interés? ¿Qué ganan y quién gana? Y si realmente tienen evaluados cuáles van a ser sus costos, porque me parece que aunque la Secretaría de la Defensa tuviera las mejores intenciones y se asumiera como con la capacidad total y la responsabilidad probada, ¿no?, pese a los resultados de estos 12 años, de poder consumar en un mediano y largo plazo una situación de reducción de la violencia drástica, creo que no podemos evitar pensar que hay otros intereses en donde esta concentración presupuestal, ya el senador nos decía, ¿no?, otras esferas en donde las Fuerzas Armadas están colaborando, que no solo las de seguridad, es una concentración presupuestal y es una concentración de poder en donde claramente la defensa está asumiendo que pues casi se convierte en un cuarto poder en relación con el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Y a lo que voy es, sacan premisas también falsas. Una de las justificaciones que nos han dado algunos de los senadores con los que hemos conversado directamente para ver cuáles son los incentivos que les provocan a votar este dictamen, es su preocupación, y me parece una preocupación legítima, pero quizá con los datos erróneos, de que el número de policías efectivos con que contábamos ahora para poder tener una guardia civil sin recurrir a la policía militar y a la policía naval,
no supera, y ahí manejan cifras diferentes los senadores con los que nos hemos sentado, los 7,000 elementos o los 20,000 elementos. Yo quise revisar algunas de las cifras que hay. Cabe señalar que hay dos fuentes, voy a quedarme con la de CIDEPOL, en donde se habla de que el número total de policías es de 444,775 federales, de los cuales 17,360 están en mandos y el resto son operativos. Allí hay mucho debate, incluso el propio presidente de la República dice que la mayoría de la Policía Federal se dedica a funciones que no son operativas y que por lo tanto tiene que recurrir a elementos del Ejército y de la Marina para poder complementar esta guardia con un cuerpo suficientemente grueso que opere y que pueda contener a la criminalidad. Creo que ese es uno de los primeros mitos que tendremos que tirar y creo que tenemos que pedirle a las senadoras y a los senadores que se alleguen información fidedigna, que conversen no solo con las Fuerzas Armadas, porque ya estuvieron sentados muchos de ellos, sobre todo los de Morena, creo que hasta 8 horas con gente del Ejército y de la Marina que les están saturando de datos, pero no se están allegando de los datos que les puede prever la Policía Federal y experiencias con otros, incluso funcionarios de gabinetes previos que manejan estas cifras, ¿no? Ahora, es muy fácil decir, la defensa entra y otorga los procesos formativos para esta nueva guardia y con eso aseguramos, ya lo decíamos en la respuesta anterior, que los derechos humanos se garanticen. Creo que lo importante es, si estás dispuesto a tener una institución rectora que sea la que se encargue de la formación, ¿por qué no hacerlo con una figura civil, como es la Secretaría de Seguridad Pública, y con un cuerpo civil, como son estas policías federales, con este reclutamiento que estás haciendo de 50,000 elementos adicionales, pero que formaran parte de este cuerpo civil? Es decir, démosle el beneficio de la duda en que este número no es suficiente, no solo por la cantidad, sino por las facultades y funciones que tienen cada uno de ellos, ¿no? Ya sean de mando o sean operativos. Creo que se podría reestructurar la misma Policía Federal para que la operatividad fuera más efectiva y además complementar con estos elementos que se están reclutando. Entonces creo que la primera trampa tiene que ver básicamente con esta idea de que no son suficientes, entonces recurrimos a estos y como estos son la mayoría, la formación tiene que ver con la formación que ya ha recibido la mayoría. Otra de las cosas que creo que se dejan a un lado es que hay salidas, ¿no? Yo escucho a muchos de los senadores decir, no, pues no tenemos de otra, solo podemos recurrir a las Fuerzas Armadas y la única vía posible para poder contener la inseguridad es esta. Creo que se está negando la oportunidad de aprovechar marco jurídico que ya nos da la Constitución y lo hemos repetido muchísimo desde Seguridad Sin Guerra y poder reglamentar el artículo 29 para casos en donde podamos tener pues básicamente el recurrir al estado de excepción en ciertas regiones y que ahí sí las Fuerzas Armadas se vayan retirando progresivamente, pero que como ya lo dijo la senadora y ya se ha dicho, pues se pueda ahí regular para que sea extraordinario, sea temporal, sea fiscalizable y que este estado de excepción no nos obligue a modificar la Constitución y a generar un cuerpo militarizado con tareas y estancias permanentes. Creo que es importante saber que hay estas alternativas. Reitero la intención de esta contrapropuesta que presentó Seguridad Sin Guerra el día de ayer. Esta contrapropuesta está trabajada conforme al mismo dictamen que presentaron en la Cámara de Diputados y que recibieron ustedes. Ya no incluye las modificaciones que Morena le está haciendo el día de ayer por la tarde, pero básicamente lo que hace es mostrarles cómo la salida, con esa misma redacción de un dictamen, se puede girar hacia una Guardia Nacional de Cuerpo Civil, de conformación completamente, ahora sí que ciudadana y que cuente con una cabeza que no sea la Secretaría de la Defensa, sino la Secretaría de la Seguridad Pública. Y es importante que se integren los dictámenes, ¿no? Que la consideren los senadores. Muy bien, muchas gracias. Voy a pasar a preguntas para los tres. Para ustedes tres, y quiero que sean tan gentiles en que no se lleve más de un minuto en su contestación. Para los tres la misma pregunta. ¿Son suficientes los conceptos de conciencia social, conciencia nacional, de actitud de servicio a la patria para evitar las violaciones a los derechos humanos, para prevenir que no haya violaciones a los derechos humanos, para prevenir el uso excesivo de la fuerza pública y sobre todo para atender las recomendaciones que el Estado mexicano ha recibido de organismos internacionales
Por favor, máximo 1 minuto. Empezamos contigo, Santiago, José Antonio. No, claramente ese tipo de demagogia no sirve para garantizar la disciplina ni los controles internos y externos. Para mí quiero pensar las organizaciones que nos dedicamos a documentar el abuso militar, la investigación y sanción de los responsables, tanto administrativa como penalmente, es la única manera en la que nos pueden garantizar que están dispuestos a hacer las cosas distintas. Y eso implicaría, además, en tanto esto sucede, porque conocemos lo que es la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General con nombre nuevo, es que tienen que depurar a las Fuerzas Armadas de todos los malos soldados y mandos que han estado involucrados en casos de torturas, desapariciones y ejecuciones extrajudiciales, y lo pueden hacer, como ya vimos que lo pueden hacer de manera muy fácil, como lo hizo recientemente el presidente con el caso de los funcionarios de Pemex, que por meros señalamientos de su involucramiento en actos de corrupción, los retiró del servicio. Pues lo mismo tendrían que hacer con los miles y miles de soldados y mandos que han estado involucrados en estos casos. Gracias, José Antonio. Por favor, Lisa, máximo 1 minuto. Simplemente reiterar, por supuesto que no es suficiente, porque aunque son buenas intenciones y son buenas cualidades de las que gozan nuestras Fuerzas Armadas, lo que se necesita para evitar las violaciones a los derechos humanos y lo que se necesita para disminuir la incidencia delictiva son instituciones. Y desde México Unido contra la Delincuencia y desde Seguridad Sin Guerra hemos insistido infinidad de veces en que el problema va a estar en que al seguir atrofiando las instituciones civiles, vamos a seguir atrofiando la capacidad de investigar, la capacidad de prevenir, la capacidad de sancionar, no solo la conducta delictiva, sino los abusos de poder cometidos por la autoridad. En ese sentido, la aprobación de la Guardia Nacional, yo lo quiero reiterar, es una solución de corto plazo que en el largo contribuye al atrofiamiento de estas instituciones y vamos a seguir viendo a México avanzar en las escalas de índice de paz, de índice de corrupción, de índice de violaciones a los derechos humanos, todavía muy por detrás de otras naciones sobre las que nos creemos superiores. Gracias. Por favor, Maite. Pues definitivamente son palabras bonitas y si alguien quiere enamorar con esas palabras, pues se entenderá que el receptor de las palabras no es necesariamente inteligente. Entonces, quienes nos consideramos lo suficientemente inteligentes sabemos que no caemos ante esa persuasión y creo que aquí ya el llamado sería básicamente a que los senadores no se dejen seducir, ¿no? Por este tipo de demagogias radicales y que además no cedan a las presiones, porque entiendo que están siendo llamados no ni siquiera por el Ejecutivo, ¿no? Sino por las propias Fuerzas Armadas y debe ser muy intimidante para convencerlos de que pues le apuesten a este dictamen. Creo que los senadores tienen en sus manos una responsabilidad histórica y básicamente si esta guardia se acepta como este dictamen viene, o lo que es peor, con las modificaciones que ayer en la tarde se le están haciendo para darle permanencia a las Fuerzas Armadas de aquí a que la guardia queda consolidada, a lo que le estaríamos apostando es a tener un régimen autoritario que va a ser muy difícil de revertir. Muy bien. A ver, otra pregunta para los tres, igual, máximo 1 minuto. El regreso del 4º y 5º transitorios, ¿qué opinión te merece? Yo creo que ahí está la cesta envenenada que va a pudrir todo el esquema de seguridad. La respuesta tiene que ser al rechazo absoluto al 4º transitorio, en donde se constitucionaliza de manera permanente, sin controles y sin un plan de retiro de las Fuerzas Armadas, la participación de los militares en tareas de seguridad pública. Ese 4º transitorio, insisto, es la capitulación de los civiles frente al poder militar. Debería ser rechazado. Lisa, por favor. Sin duda es un no rotundo a esos transitorios porque lo que se nos está haciendo es patear la responsabilidad política hacia el final del sexenio para poder entonces sacar al ejército de las calles y construir esas instituciones civiles que llevamos 12 años postergando. Quisiera yo también reiterar este último mensaje que daba Maite en su intervención anterior. No se dejen chantajear por los cambios de último minuto de este dictamen. Están empeorando el dictamen para que aceptemos aquel que salió de la Cámara de Diputados, que en sí mismo es muy problemático y una de las principales fuentes de preocupación es precisamente ese 4º transitorio. No podemos constitucionalizar la participación ilegal de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Regreso a mi primera intervención, incluso en contravención de sentencias firmes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Eso. Por favor, Se está Maite. elevando el costo de la negociación. Creo que aquí lo que tendríamos que estar atentos es, bueno, pues no querías esta, tengo esta. Y aquí va a ser muy importante no solo la intervención de Morena para revertir esta última propuesta que circuló, sino también de la oposición, porque muchas veces, y ya lo hemos vivido, en la propia Cámara de Diputados sucedió, que se detiene el dictamen, pero que 2 últimos días o incluso en las propias conversaciones del Parlamento abierto se decide que sí se va a cambio de otra cosa. Entonces creo que si vamos a entrar en un juego de negociación en donde pongo más pero quito algo y en el último minuto te entrego algo a cambio, pues lo que está en juego básicamente, en serio, es un régimen autoritario irreversible, ¿no? Última pregunta. ¿Qué les dirías finalmente a las senadoras y senadores desde tu concepción de lo que es el Parlamento abierto? La misma pregunta para los tres. Empezamos contigo, José Antonio. Repito lo que señalé al principio, se tiene que garantizar una participación efectiva de la sociedad en los debates. ¿Qué es esa participación? Lo cual ¿Cómo se consiste concreta? en tener el tiempo suficiente para analizar los debates que se vayan a tener la próxima semana, el tiempo suficiente para procesar los diagnósticos, el tiempo para poder discutir las propuestas que se están haciendo desde los mismos legisladores, pero también de la sociedad, como la que ya se mencionó que hicimos desde el colectivo Seguridad Sin Guerra para una Guardia Nacional Civil, pero además que se ponderen todos estos elementos frente al riesgo que conlleva una política de seguridad frente a los derechos humanos. Y una vez que se haga todo este ejercicio, entonces sí, de consenso, con la participación abrumadoramente mayoritaria de todas las fuerzas políticas y con la aceptación de la sociedad especializada y conocedora de la seguridad y los derechos humanos, se pueda adoptar una propuesta de política de seguridad de alcance nacional, una política de Estado. De lo contrario, creo que estaríamos participando en una simulación si nada más se trata de foros escucha, como ya tienen experiencia en organizar. Por favor, Lisa, ¿qué es para ti el Parlamento abierto y qué les dirías a las senadoras y senadores que están aquí? Pues rapidísimo, simple y sencillamente que no confundan foros con Parlamento abierto, ¿no? El Parlamento abierto es que de cara a la sociedad, con el canal del Congreso, con las víctimas presentes, con la sociedad civil presente, discutan y abran las sesiones de las comisiones, abran las negociaciones de cambios al dictamen para que todo el mundo pueda participar ahí, integren esas sugerencias que sí se les han hecho llegar y que no únicamente generen espacios simbólicos de escucha en donde básicamente ninguna de las propuestas se escuchó. En Cámara de Diputados ya lo vivimos, lo decía la diputada Verónica al principio, más de 40 expertos nos dimos cita para sensibilizar a diputadas y diputados sobre la necesidad de no avanzar con este dictamen. Se hizo un informe desde Seguridad Sin Guerra de más de 150 páginas en donde converge la convicción de todos los expertos de que este dictamen tiene fallas de origen y aún así el dictamen fue aprobado por la mayoría en el Congreso. Los exhortaríamos a que no repitieran el mismo error. Por favor, Yo creo Maite. que la primera señal es pues detener esta fecha límite en donde ya se está anunciando en algunos periódicos, yo la vi hoy en el Universal, que el dictamen de la Guardia Nacional se aprueba el 19 de febrero. Muy divertido además porque insisten, acababa de oír a Osorio Chong diciendo que no es militar el dictamen y el día que lo pretenden aprobar es el Día del Ejército, ¿no? Entonces parece como un homenaje. Creo que lo más consistente sería pues no hablar de fechas de aprobación en tanto no haya sucedido el Parlamento abierto, en donde no se hayan llevado a cabo estas mesas de trabajo que no solo se requiere escuchar, tomar minuta y reportear acuerdos, sino que se requiere arrastrar la pluma junto con los especialistas. Creo que, como diría cualquier abuelita, ¿no? Despacio, que tenemos prisa, tendríamos que poner un freno a la tanqueta, digo yo, nos viene aquí persiguiendo una tanqueta, poner el freno para poder tomar decisiones lo más consistentes posibles y que finalmente lo que se derive de este Parlamento abierto sí se vea traducido en un dictamen que nos ofrezca una verdadera Guardia Nacional Civil. Conclusión en medio minuto, ya para terminar, José Antonio, medio minuto. Gracias, Angélica. Bueno, pues yo nada más concluiría que ejercicios de Parlamento abierto en temas difíciles como desaparición forzada
y tortura, hemos tenido muy buenas experiencias con este Senado de la República. En la legislatura pasada trabajamos contigo, trabajamos de la mano con los legisladores y las legisladoras, las víctimas, las organizaciones de la sociedad civil y el gobierno federal, incluida la representación de algunas entidades que no tendrían que estar participando en procesos legislativos, y redactamos y acordamos con gusto y disgusto las dos leyes de tortura y de desaparición forzada, que son leyes ejemplares a nivel internacional. Y se hizo, insisto, de la mano de la sociedad civil, el gobierno, los legisladores, y fue un resultado muy satisfactorio. Por favor. Mi conclusión es que nada bueno se negocia a oscuras. Por lo tanto, seguimos invitándolos a que este ejercicio de Parlamento abierto sea la principal prioridad. Pero segundo, me parece que hay un error en la negociación de la oposición de pedir las leyes secundarias de la Guardia Nacional. Yo creo que lo que deberían estar pidiendo y emplazando tanto a la mayoría como al gobierno federal es precisamente que se les planteen los planes de desarrollo policial, los planes de fortalecimiento de las estrategias de seguridad de proximidad y los planes de fortalecimiento de los sistemas de impartición de justicia, incluido la plena adopción del sistema penal acusatorio, que en México es la gran deuda, en vez de que nos estén dando a tole con el dedo con reformas constitucionales que van a empeorar la situación de seguridad y justicia. Bueno, algo sucede con la situación de poder, que el año pasado estábamos justamente con Morena deteniendo la Ley de Seguridad Interior. Y hoy estamos aquí con el resto de los partidos políticos tratando de detener la Guardia Nacional. Es como si llegara al poder te cambiara por completo las convicciones, los compromisos, la manera en la que decides llevar un país adelante. Entonces, la invitación es, imaginémonos siempre cuando votamos que vamos a estar del otro lado, ¿no? Que no vamos a tener el poder, y creo que eso ayudaría, sobre todo con un dictamen como este, que básicamente es de trascendencia histórica para el país. Muchas gracias, Maite Azuela, muchas gracias, Lisa Sánchez, muchas gracias, José Antonio Guevara. Gracias a todas y a todos ustedes. Gracias, senadoras, senadores. Buen día.